Hola, ¿qué tal? Soy Marcos, ese de que cuando no hay nada que hacer, pues cuento películas y cosas, porque, no sé, pues no había nada para esta noche, para Play Presta, pero bueno, que la semana que viene ya hay cosas de verdad, hay navidiegos y estas cosas. Bueno, el caso que este semana en también las películas estas navidiegues y tal, visteis el corte este y que equivoquéme, y un truco de youtuber, ahí vos lo dejo. Bueno, total, que vienen las películas que al final son todas las mismas, entonces, bueno, voy a haceros un pequeño resumen, así nada. Contáis toes, pero toes, el Vaya Santa Claus, el este de Schwarzenegger que quiere comprar un muñeco, esta que sale Mara Wilson, la de Matilda. Soy el único friki que sabe que Matilda se llama Sarah Wilson, no, y es Sara, y es Mara. No estáis atentos, escucháis, joder, que vos cuesta, escucháis, ¿para qué dais el play si no escucháis? Y que así, ¿no? ¿Cómo entamen estas películas? Pues estas películas entamen con un guaje que tiene unos padres que o tan divorciados o tan a poco se divorciarse. Ahí no hay buen rollo en esa familia en Xamás en Navidad. ¿Qué cosas? Eso claro, y es ficción, porque en la vida real la Navidad y es todo felicidad y estas cosas. Total, que esta guaja está pero ilusionadísima porque va a venir Santa Claus. En todas las películas dicen Santa Claus, no sé por qué. Podían decir Langulero, los Reyes Magos o Aliatar, no sé, algo, qué sé yo. Estáis despistándome a la película. Total, que esta guaja está pero ilusionadísima porque va a venir Santa Claus. Vamos a llamarlo Santa Claus, ¿qué más da? Ellos llamen Santa Claus. Que no lo entiendo porque Claus ye garra en inglés. Igual. Si el pa, porque el pa ye un amargado de la vida, dice, no, si Santa Claus no existe. ¿Por qué? Porque yo de guaje quería un regalo de un escalestric o qué sé yo, lo que tuviera en aquella época y no me lo trajo, ya ves tú, y ya no existe Santa Claus. Sí, casi en ese universo sí existe Santa Claus y da regalos todos los años. Entonces yo digo, los años que Santa Claus da regalos, y el pan no los mercó, entonces, ¿por qué el pan nunca cree en Santa Claus? O sea, ese regalo, ¿dónde salió? Tú que, no sé, son cosas que a mí me maravillan. Y yo tienen una cena también, pues con pavo, porque ahí cenen pavo, en mi casa cenamos cachopo, pues cada uno los niveles. Obviamente el de mi casa y mayor, porque el de cachopo mucho mayor que pavo, ¿dónde va a parar? Y la guaja esta pues atopa pues un tío que lleva un tirao en la calle, que está gordo y tiene barba blanca. Oh, ¿quién será? ¿Quién será? Papá, vamos a llevarlo a la cena de Navidad. No, que lleve un vagabundo. No, vamos a llevarlo, ¿no? Y bueno, al final llévenlo y Santa Claus dice, oh, portasteis vos muy bien conmigo y voy a daros un regalo porque en realidad soy Santa Claus. Santa Claus estaba viviendo en la calle. Dame igual que seas Santa Claus, que seas el Papa, si estás viviendo en la calle, muy bien el negocio, no te va. Dígotelo yo, por experiencia, que hay muchas películas, está eso, el de Schwarzenegger, el no sé qué, y al final, pues, entonces existe Santa Claus. Otros no, pero Santa Claus existe siempre. Yo qué sé, cosas. No veáis esas películas, miráis, no sé, que echen en TPA, miráis que echen en TPA, o en Play Presta, que a partir de la semana que viene hay más cosas y no salgo yo, que eso siempre y bueno. Venga. Que ya acabó, que ya puedes quitar, ya va a salir ahora la cortinina. Mírala ahí, ¿no ves?